Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Feliz invierno estival que nos toca vivir hoy en Buenos Aires. Debe ser ahora 13 grados, de una tarde inclemente, nublada, llovió. Bueno, los del Team Invierno deben estar a sus anchas. Yo quiero que me devuelvan el calor pronto. Pero bueno, un ratito podemos aguantar. Bueno, vamos a ver si se suma alguien a la lectura. Si no, les empiezo a contar. Voy a empezar como por la conclusión final. La literatura salva. La literatura es un refugio, la literatura es sanadora, la literatura es transcultural, lenguaje y transepocal. Me pasa cuando doy con una obra de envergadura literaria, no me pasa con todo lo que leo. Siento eso, siento que atravieso los siglos, siento que vibro en muchas lenguas a la vez, aunque lea traducido al castellano en la mayor parte de mis lecturas. Pero bueno, me encontré en estos días con una novela que me produjo eso, que me produjo la sensación mental, espiritual y corporal de que la literatura salva, que es como una suerte de riego fértil para el alma. Y bueno, tuve inmediatamente ganas de hablarles de este libro y aprovechando que estoy leyéndoles y compartiéndoles poco últimamente porque no tengo mucho tiempo ya. Quería aprovechar la ocasión de hoy que se me hizo un huequito en la agenda para hablarles de esta novela que terminé de leer hoy, casualmente, y dije, bueno, lo quiero compartir con todos los que miran mis lecturas en vivo. Bueno, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de Hamnet, la novela escrita por Maggie O'Farrell, escritora irlandesa, que por supuesto, como sabrán, Hamnet es una posible versión del nombre Hamlet. Hamnet fue el nombre del único hijo varón que tuvo Shakespeare, gemelo con otra hija, que falleció. Se supone que de peste a los 11 años. Esta novela monumental que escribió Maggie O'Farrell surca con maestría y con un alto vuelo poético ese desafío enorme de intentar una especie de escritura biográfica de la vida de Shakespeare cuando se encuentra con Anne Hathaway, su esposa y la madre de sus hijos, en el libro llamada Agnes, porque en el testamento del papá, del señor Hathaway, él la nombra así, la nombra como Agnes. Y les decía, bueno, la tarea titánica que emprende Maggie O'Farrell y sale absolutamente triunfadora de la misma es intentar escribir una suerte de relato biográfico sobre el encuentro de William con Anna, con Agnes, sobre la vida, sobre cómo empieza a escribir sus obras de teatro, Shakespeare, sobre la vida de él en Londres y la vida de ella en Stratford, y por supuesto sobre la muerte del hijo. Muerte que inspira la tragedia más famosa, probablemente
la obra de teatro más famosa de la historia de la literatura, que es Hamlet. Por supuesto, voy a aprovechar para llevar agua para mi molino, como siempre que puedo. No solo que la escritora sea irlandesa, me evocó rápidamente a James Joyce, sino que en algunas otras ocasiones se los he comentado, Shakespeare, la muerte de su hijo, la edad de su hijo y la historia entre abuelo, padre, nieto, es una historia que atraviesa la novela Ulises de James Joyce. ¿Por qué? Porque en la novela de Joyce, Leopold Bloom y Molly, la pareja protagonista de la misma, pierden un hijo varón, el único hijo varón que tuvieron, a los 11 días. No a los 11 años, pero a los 11 días. También hay un duelo a lo largo de la novela por la muerte de este niñito, ¿no? Como lo hay en la tragedia shakespeariana, ¿no? El duelo de la desaparición de un hijo. Solo que, bueno, la tragedia de Shakespeare hace como una especie de pase mágico y en realidad plantea la muerte del padre, ¿no? Bien, ¿qué más les quiero contar antes de ir a lo que quiero compartir con ustedes de la novela? Les quiero contar que, por supuesto, la novela se ocupa de el teatro del Globe, el teatro donde Shakespeare hacía sus representaciones. Digo hacía porque él también era actor y participaba de las mismas a veces. De hecho, en el libro participa de la puesta en escena de Hamlet. Y como yo tuve la dicha enorme, gigantesca, de estar en el Globe, que no es el original, quería mostrarles un poquito, antes de ir al libro, contarles. Bueno, el Teatro Globe, el original, donde Shakespeare montaba sus obras, se hizo en 1599. O sea, cuando pasa la acción de esta novela, ¿sí? Está en pleno surgimiento, en plena ebullición, la cuestión del teatro, el Globe, ¿no? En Londres. Por eso él básicamente se instala en Londres. Porque lo acompañan, una vez que, digamos, se construye este teatro y se inaugura en 1599, lo acompañan 14 años consecutivos de éxito en las puestas que hacía, ¿no? En 1613 pasa un evento que nosotros vamos a evocar muy cercano a nuestra trágica historia, ¿no? Pero pasó algo parecido a lo que pasó en una discoteca de Buenos Aires, en otra discoteca de Brasil. Bueno, un cañón en la representación de una de las obras dispara y se enciende el techo de paja del teatro, por supuesto se prende fuego, se incendia todo. El segundo Globe, o sea, la reconstrucción del teatro, se hace en el mismo lugar, hasta que en 1642 la administración puritana inglesa, imagínense ya con ese título, lo clausura. En 1644 lo demuelen. Luego de muchos años, de varios siglos, un actor llamado Sam Wanamaker, americano él, se interesa por el destino del teatro, del Globe, y inicia la reconstrucción del mismo.
En 1970 se funda un fideicomiso para la construcción del teatro, que en este momento es el que está en Londres y se puede ver. Y según dicen, se respetó todo lo que se pudo, el modo de construcción, los materiales, las técnicas, las estructuras, las dimensiones del escenario, de los palcos, de todo. Bueno, les quiero mostrar, para no hacerlo muy largo, estas son como las ruinas que quedaron del Globe original, que se ve perfectamente, ¿no?, donde estaba el escenario y todo lo que había debajo, donde circulaban los actores. Esto fue demolido finalmente en algún momento. Increíble que sucediera eso. Bueno, y aquí está. A ver si se puede ver bien. Lo alejo. Acá está el Globe, el escenario, tal como es ahora. Un escenario circular, con palcos arriba para los very few, podemos decir. O sea, en su momento iba la familia real ahí arriba, la orquesta ocasionalmente, si la había. Está hecho de madera. Las columnas no son de mármol, ven que parecen, pero no, están pintadas. Y está rodeado de palcos, ¿no?, como vemos cuando vamos al Teatro Colón o cuando vamos al Cervantes, donde se ubican los espectadores que pueden pagar más, porque la mayor parte de los espectadores a las obras de William Shakespeare estaban parados, lo que nosotros hoy podríamos llamar iban al campo. ¿Ven? Este es el croquis del teatro, del escenario, de donde iban las personas. Bien, la mayor cantidad de público estaba parada, ¿no?, y se llamaban groundlings, o sea, lo que podríamos decir los que iban al ground, los que iban al piso. Podríamos decir los que iban al campo, si quisiéramos ponernos rockeros. Bueno, las obras, por supuesto, duraban 3 horas, muchas horas, y eran, digamos, tan ricas en efectos, como notamos cada vez que leemos a Shakespeare, porque había que mantener la atención de toda esa gente durante más de 3 horas. Bueno, en el libro, casi al final, no se los voy a leer porque no se los quiero spoilear, hay descripto ese momento mágico, ¿no?, en el que los actores y el texto que dicen penetra a los espectadores de tal manera que los deja embrujados, los hacen hacer silencio inmediatamente y captan su atención de manera fulminante. Bien, ¿por qué? Además de porque me gusta Shakespeare, además de las resonancias joycianas que encontré en la novela, porque además la escritora es irlandesa, y además de que la novela me fascinó y me encantó, les quiero contar que es verdaderamente un prodigio narrativo esta novela. ¿Por qué? Porque maneja 2 tiempos en la vida de los protagonistas, 2 tiempos diferentes, 2 momentos en la vida diferentes, ¿sí? Pero cada uno de esos momentos está narrado en presente. Eso, ¿cómo les explico la ductilidad, la capacidad y el arte de la narración que hay que dominar para lograr hacer eso? Y que la narración cierre y que el lector no se pierda y que entienda de quién se está hablando y que pueda seguir perfectamente la acción. Bueno, nada, es deslumbrante. Realmente es lo primero que leo de Maggie O'Farrell y ojalá lea mucho más de ella. Voy a ir por sus libros. Tiene muchas cosas publicadas. Es muy joven, nació en el 72. Así que seguramente nos tendrá prometidos para el futuro muchos más libros. El libro está dedicado a Will, yo quiero creer que es a William Shakespeare.
Y bueno, si bien no es un libro histórico, hay al final un apéndice de todas las obras que la autora consultó, leyó, estudió para poder escribir semejante novela. Bueno, como les dije, derrocha poesía, derrocha arte lírico en su escritura. Maggie O'Farrell, como les dije, la leo en castellano, no me imagino lo que debe ser leerla en inglés. A pesar de todo lo que les digo, su lenguaje es claro, preciso, conciso, no es rebuscado, no es estrafalario, no es excesivamente barroco, ¿no? Es un lenguaje que a mí particularmente me deslumbró mucho más por los recursos que la escritora pone en juego que por la manera por ahí en que dice algunas cosas. A pesar de aquello que les acabo de decir, elegí dos momentos para mí cruciales. Uno sí crucial en la trama, el otro no tanto, pero sí, cuando yo empecé a leer esto, dije, esto es una joya. Entonces es lo que quiero compartir con ustedes hoy. El primer recorte, los primeros fragmentos de este libro que les voy a leer, tratan de cuando Agnes era una campesina, ¿no? Sin instrucción, nada que ver con William, ¿no? Que enseñaba latín, que era un tipo muy culto. Pero bueno, ella tenía una dote importante, venía de una familia con cierta posición. Bueno, nada, y se encuentran, y como digamos, se encontraron dos rarezas, dos seres que no eran del común de la gente, y se encontraron y se siguieron juntos de ahí en más. Entonces ella es descrita como una campesina, con una mujer sin refinamientos, como una experta en el manejo de las hierbas salvajes, que creaba medicinas naturales para los enfermos. Bueno, como con una especie de saber sobre la vida absolutamente diferente del de él, ¿no? Harold Bloom tiene un libro muy hermoso que les recomiendo, que se llama Shakespeare, La invención de lo humano, donde él plantea, creo recordarlo, lo leí hace mucho tiempo, cuando vivía en Chile, él plantea que Shakespeare es el inventor del hombre moderno, y yo estaría muy de acuerdo. Quiero decir, sí, cualquier cosa sobre lo que uno quiera leer que tenga que ver con lo humano y con la vida, lean a Shakespeare, lo van a encontrar. Escribió sobre todo, y con una maestría impresionante, ¿no? Tal es así que hay algunos maledicentes en Inglaterra que todavía sostienen que no existió y que en realidad era como una especie de pluma multitudinaria de ghost writers, de escritores fantasmas, que no puede ser que una sola cabeza, una sola persona haya escrito todo eso. Yo quiero creer que sí, que Shakespeare existió, lo reverencio, lo admiro, lo leo y lo disfruto, y leer a Shakespeare te cambia la vida. Así que, bueno, les cuento. Entonces, Agnes está embarazada de su primera hija con William y decide que va a ir a parir a su hijo o hija al bosque. Entonces Maggie O'Farrell escribe esa escena de la siguiente manera. Dice: entra en el bosque a 1 kilómetro de Hewlands. Ahora los dolores son más seguidos. Casi no le da tiempo a recuperar el aliento, a prepararse, a recomponerse entre uno y el siguiente. Se para al lado de un olmo enorme, apoya la mano en la áspera corteza rugosa mientras la sensación que nace en el final de la espalda, hundida entre las piernas,
Sube y se apodera de ella y la hace estremecerse con fuerza. En cuanto puede, se echa la carga al hombro y sigue adelante. Ha llegado a la parte del bosque a la que quería ir. Se abre paso entre la densa maraña de ramas, zarzas y arbustos de enebro. Cruza el río, pasa por una arboleda de acebos, los únicos que dan color en los meses de invierno, y por fin llega a una especie de claro en el que penetra la luz del sol, creando una gruesa alfombra de hierba verde con formas redondeadas, la fronda curva de los helechos. Hay un árbol casi horizontal, un abeto inmenso, caído como un gigante de cuento, con las raíces al aire, con el tronco rojizo encajado entre las ramas ahorquilladas de otros árboles, sostenido por sus vecinos de menor tamaño. Y en el lugar donde antes se erguía hay un agujero seco, resguardado, suficiente para albergar a varias personas. Agnes y Bartolomeu, su hermano, iban ahí a menudo de pequeños, cuando Joan gritaba o les encargaba demasiadas tareas. Llevaban pan y queso en una bolsa de tela. Se metían debajo de las raíces y se decían que se quedarían ahí para siempre, que vivirían en el bosque como los elfos, que nunca volverían. Agnes se agacha hasta el suelo. El espacio, situado al abrigo del árbol desenraizado, está seco y cubierto de agujas de abeto. Sabe que viene otro ataque, es inminente. Se cierne sobre ella como una tormenta sobre un paisaje. Da media vuelta, se acuclilla, lo pasa jadeando, como sabe que tiene que hacer, agarrada a una raíz. En el peor momento, cuando el dolor la tiene entre sus garras, cuando le borra todo pensamiento de la cabeza, menos la idea de que termine pronto, se da cuenta de que es más fuerte, más intenso. Este dolor significa que tiene que hacer algo. No la va a soltar. Dentro de nada no podrá descansar ni reponerse. Significa que tiene que salir de sí misma, sacar fuera lo que lleva adentro. Ha visto a algunas mujeres en el mismo trance. Bueno, voy a saltear. Ha visto a varias vecinas, ha oído sus gritos, conoce el olor a moneda oxidada de los alumbramientos. Ha visto a la cerda, a la vaca, a las ovejas parir a sus crías. A ella era a quien llamaba su padre, a quien llamaba Bartolomeu cuando se atascaban los corderos. Necesitaban que introdujera sus finos dedos de mujer, más delgados en las puntas, en ese canal resbaladizo, estrecho, caliente, y extrajera las blandas patas, el hocico gomoso, las orejas pegadas al cráneo. Y sabe, como sabe todas las cosas, que llegará al otro lado del parto, que su hija y ella vivirán. Tiene un cuerpo elástico y resistente, poderoso, es puro músculo debajo de la suave piel. Pero esto es otra cosa, algo distinto, que se ríe de su intento de dominarlo, de someterlo, de superarlo. Agnes teme que la rebase, la va a atrapar por el cogote y la va a hundir en el agua. Levanta la cabeza y ve al otro lado del claro el tronco plateado y las delicadas hojas de un cerval. Sonríe a pesar de todo. Se repite la palabra, cerval, cerval, deteniéndose en las dos sílabas. Bayas rojas en otoño, hervidas, buenas para los dolores de estómago y la congestión de pecho. Si se plantan en la puerta de casa, los malos espíritus no se acercan. Dicen que con sus ramas se hizo a la primera mujer. Así se llamaba su madre, aunque su padre nunca pronunció su nombre. Se lo dijo el pastor cuando ella se lo preguntó. Agnes se pone a cuatro patas como un lobo y se enfrenta a otro ataque de dolor. Se queda un rato boca arriba mirando la cortina roja. Después se levanta. Esto es él. William se despierta en la casa, ¿no? Y se encuentra con que ella no está. Entonces sigue. La niña está viva. A pesar de sus premoniciones, Agnes no es consciente del miedo que le daba que no fuera así
hasta que la ha visto mover la cabeza, arrugar toda la cara y soltar un grito de indignación. Su hija tiene la cara húmeda, grisácea, con una expresión de desaliento. Se lleva los puños a los lados de la cabeza y grita, un grito sorprendentemente fuerte y resuelto para un ser tan diminuto. Agnes le pone la cabeza de lado, como hacía siempre su padre con los corderos, y ve salir por la boca el agua de ese otro sitio en el que ha estado todos estos largos meses. Se le tiñen los labios de rosa y después aparece el color en las mejillas, en la barbilla, en los ojos, en la frente. De pronto es un ser humano más. Ya no es una criatura acuática, no es sirena, como cuando acababa de salir, sino toda una personita que tiene la frente alta de su padre, el mismo labio inferior, el remolino del pelo en la coronilla y los pómulos marcados y los ojos grandes de Agnes. Con la mano libre saca la manta y las tijeras de la cesta. Pone a la niña en la manta y empieza a cortar el cordón con las tijeras. ¿Quién iba a decir que era tan grueso, tan fuerte, que todavía está vivo, como un corazón largo y acanalado? La asedian los colores del parto, el rojo, el azul, el blanco. Tira de la camisa para desnudar un pecho, acerca a la niña y observa con algo muy semejante a la reverencia cómo la pequeña abre la boca, cómo la cierra y cómo empieza a succionar. Se le escapa la risa. Todo funciona. La niña sabe lo que tiene que hacer mejor que ella. Bueno, estos párrafos maravillosos de cuando Agnes da a luz a Susana en el medio del bosque son algo impresionante. Ahora vamos a la contracara de la moneda. Ha muerto Hamnet. Entonces, ella está delante del cadáver de su hijo. Ante sí, dice, el cadáver de un niño. Los pies, descalzos, sobresalen por un lado con los dedos encogidos. Las plantas y las uñas conservan todavía la suciedad que acababa de recoger de la vida. Polvo de la calle, tierra del huerto, barro de la orilla del río, donde se bañaba con sus amigos hace menos de una semana. Tiene los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente vuelta hacia su madre. La piel va perdiendo el aspecto de los vivos, se va quedando blanca, apergaminada, rígida y hundida. Todavía lleva el camisón. Fueron sus tíos los que desencajaron la puerta de las bisagras y la llevaron a la habitación. Levantaron al niño poco a poco, muy poco a poco, con todo cuidado, conteniendo la respiración, y lo pasaron del jergón donde le sobrevino la muerte a la dura puerta de madera. En la habitación, estoy salteando, ¿no? En la habitación quedan solo las mujeres, la abuela, la mujer del panadero, que es la madrina del niño, la tía. Han hecho cuanto estaba en sus manos, quemar las mantas, el colchón, la paja y las sábanas, orear la habitación, acostar a la gemela en la habitación de arriba porque todavía está débil, no se ha recuperado del todo, aunque va mejorando. También han limpiado la habitación, la han rociado con agua de espliego, han dejado entrar aire nuevo, han traído una sábana blanca, hilo fuerte, agujas afiladas. En voz baja, respetuosamente, han dicho que van a ayudarla a amortajarlo, que están aquí, que no se van, que pueden empezar cuando quiera. Hay que preparar al niño para el entierro. No hay tiempo que perder. La villa ha decretado que se dé sepultura rápidamente el mismo día a todo el que muera de peste. Así se lo han dicho las mujeres a la madre, por si desconocía el mandato o por si el dolor se lo ha borrado de la memoria. Han colocado unas jofainas con agua templada y paño junto a la madre y han carraspeado. Pero nada, ella no responde, no levanta la cabeza, no atiende, ni siquiera parece oír lo que le dicen, que hay que empezar a amortajarlo, que hay que lavarlo y coser la mortaja. No va a mirar las jofainas, se enfriarán a su lado. Tampoco la sábana blanca, perfectamente doblada en un cuadrado y colocada al pie de la puerta. Lo único que hace es seguir sentada, con la cabeza gacha, tocando con una mano los dedos inertes y encogidos del niño y con la otra
el pelo. En la cabeza de Agnes los pensamientos crecen y se encogen una y otra vez. Piensa, esto no puede ser, no puede ser. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo va a soportar Judith, la gemela? ¿Qué voy a decirle a la gente? ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Dónde está mi marido? ¿Qué va a decir? ¿Cómo podía haberlo salvado? ¿Por qué no lo he salvado? ¿Por qué no me di cuenta de que era él el que estaba en peligro? Porque la que estaba enferma era Judith. Y a continuación todo se encoge y piensa, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Ella, como todas las madres, siempre lanza pensamientos hacia sus hijos como si lanzara cañas de pescar al agua. Piensa en dónde están, en lo que estarán haciendo, en cómo se encuentran. Cuando está sentada junto al fuego, tiene la costumbre de repasar mentalmente el paradero de cada uno. Judith arriba, Susana al lado. Y Hamnet, su parte inconsciente, lanza la caña una y otra vez. No entiende que no piquen, no entiende la respuesta. Ha muerto, se ha ido. Y Hamnet pregunta en la cabeza otra vez. ¿En la escuela? ¿Jugando? ¿En el río? ¿Y Hamnet? ¿Dónde está? Contempla la cara de su hijo, o del que era su hijo, la vasija que contenía su mente, que producía el habla, que albergaba cuanto veían sus ojos. Los labios están secos, sellados. Le gustaría humedecérselos, concederles un poco de agua. Las mejillas tensas, se las ha vaciado la fiebre. Los párpados se han teñido de un delicado gris violáceo, como los pétalos de las primeras flores de primavera. Se los cerró ella, con sus propias manos, con sus propios dedos. Qué tan ardientes y resbaladizos estaban. Qué tarea tan imposible. Qué difícil se le hizo tocar con los dedos temblorosos y húmedos esos párpados tan queridos, tan conocidos que podría dibujarlos de memoria si le pusieran un carboncillo en la mano. ¿Cómo es posible tener que cerrar los ojos a un hijo muerto? ¿Cómo es posible tener que buscar 2 peñiques y ponérselos uno en cada ojo para sujetar los párpados? ¿Cómo es posible hacer semejante cosa? No está bien, no puede ser. Bien, bueno, yo seguiría leyendo todo el libro porque, como habrán visto, es algo absolutamente un delirio, un deleite. También, bueno, es el delirio, ¿no? Es el delirio de una madre que no puede asumir, que no puede absorber, que no le alcanza el cuerpo para recibir el golpe que acaba de recibir, que es la muerte de su hijo, ¿no? Y Maggie O'Farrell logra hacer poesía de un momento tan triste, tan tremendo, ¿no? En un momento, claro, Shakespeare estaba, el marido, el papá del niño, estaba en Londres. Entonces, cuando le dicen que hay un mandato que implica que a los muertos por la fiebre, por la peste, hay que enterrarlos lo más rápido posible, ella dice, pero no podemos, tenemos que esperar, ¿no? Entonces, dice, es posible que no haya... El hermano le dice, Agnes, es posible que no haya recibido la noticia, si lo supiera habría venido, estoy seguro. Pero no le parecería mal que siguiéramos adelante. Entendería que es necesario. Lo que tenemos que hacer es mandarle otra carta y, entre tanto, esperaremos, dice ella, hasta mañana. Díselo a la autoridad. Lo voy a amortajar yo, nadie más. Muy bien, dice él, asiente y se levanta. Ve que su hermano mira a Hamnet desde los pies descalzos y ennegrecidos hasta la devastada cara. Bartolomeo aprieta los labios y cierra los ojos brevemente. Se santigua y pone la mano al niño en el pecho, justo encima de donde antes latía el corazón. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo.
la descripción tan poética que hace Maggie O'Farrell de ese horror inconmensurable de esa madre viendo a su hijo de 11 años muerto por la peste. Hay una parte muy hermosa, porque, a ver, el libro, por supuesto, habla de amor, habla del duelo, obviamente, ¿no? Del duelo, el que les acabo de leer. Habla de la relación entre los gemelos, que es también muy hermoso de leer, una relación inefable que los une de por vida. Pasa algo muy, muy hermoso también en el libro cuando Judith está enferma, no se los voy a contar. Y también por eso yo empecé diciéndoles que la literatura salva, que la literatura cura, que la literatura es un refugio en este momento en el que quieren reducir a los seres humanos a emoticones, a afasias y a dejar de hablar y a dejar de conectar y a dejar de tenernos en cuenta los unos a los otros. La literatura rescata de todo eso, ¿no? Y da felicidad y da plenitud y da sentimientos y da tristezas y da emociones. Yo les hablé al principio de Ulises, ¿no? Y del 11 y de la muerte del hijo que Joyce toma para la novela de la historia de Shakespeare. Y cuando terminé este libro, en una mezcla de congoja, de felicidad, extasiada y al borde de las lágrimas, dije algo parecido a lo que me pasó cuando terminé de leer Ulises. O sea que no es pavada lo que les estoy diciendo de este libro de Maggie O'Farrell. Por supuesto, no se los voy a contar, pero también habla de la conexión inexorable, ineliminable, inexistente, digamos, de una separación inexistente entre la literatura, el teatro y la vida. La magia del teatro es vida, la emoción y la poesía de la literatura son vida y no se diferencian de la otra vida. Les recomiendo con todo el fervor, con todas las ganas, sin temor a que se sientan defraudados, que lean Hamnet de Maggie O'Farrell, una maravillosa novela inspirada, me acaba de sonar una alarma, inspirada en la vida de William Shakespeare, en el matrimonio con Anne Hathaway, en la muerte del hijo de ambos, Hamnet, y en cómo incidió ese nefasto y triste hecho en la pluma de, a mi gusto, el más grande escritor de todos los tiempos. Porque, como les digo, es el manantial perpetuo de la literatura. Shakespeare escribió sobre todo, sobre el amor, sobre la traición, sobre la risa, sobre la tristeza, sobre los hijos, sobre los padres, sobre la locura, sobre la cordura, sobre la infidelidad, sobre los celos, sobre los femicidios, sobre los trans, sobre los travestis. Escribió sobre todo Shakespeare. Y estamos hablando de por lo menos 420 años atrás. Si, como dice Harold Bloom, Shakespeare es la invención de lo humano, este libro de Maggie O'Farrell es la escritura de esa invención. Les recomiendo con todas mis ganas este libro. Yo le debo a Mónica Torres haberlo conocido. Me tomé mi tiempo para encontrarme con él y como me suele pasar, vino a mis manos y a mis ojos y a mi espíritu y a mi cuerpo en el momento indicado, cuando me hacía falta encontrarme con este libro.
lean Hamnet, van a gozar, lo van a disfrutar, los va a poner a pensar, a sentir, a temer, a agradecer la vida que tienen, a saber que nadie está exento de tristezas, de penurias y de atravesar momentos dolorosos en la vida. Y es también digamos, un intento de recrear cómo se puede hacer con esos duelos, con esos vacíos irremediables cuando ocurren. Es una obra maestra, disfrutable de principio a fin, interesantísimo además, porque se basa bastante en la historia. No es un libro histórico, para nada, en absoluto. Es un libro que está hecho de la estofa de la vida cotidiana de los seres que lo habitan. De sus pasiones, de sus sentimientos, de sus rechazos, de sus envidias, de sus imposibilidades, de sus límites y de su capacidad para reinventarse y para recrear la vida cuando parece amenazar con desaparecer. Bueno, listo. Hablé un montón. Bueno, hace mucho que no compartía nada, que no les hablaba, que no les leía. Y me parece que este libro es maravilloso para hacerlo hoy y para abrir el impasse de vacaciones. Imagino que en vacaciones leeré mucho más que lo que leí hasta ahora y podré contarles a la vuelta sobre muchas lecturas que ojalá sean muy interesantes. Bueno, gracias a todos los que se pasaron. Si leen Hamnet y me quieren después contar qué les resultó, me va a encantar. Como saben, me gusta mucho interactuar con ustedes y que me cuenten cosas. Adoro cuando me dicen que descubren autores y poetas y por estas lecturas medio locas que empecé en pandemia y que siguen. Adoro que me lo cuenten. Y no tienen nada que agradecer. La agradecida soy yo porque esto es como un tesoro que solo vale si viaja, si pasa a otros, ¿no? En eso también la literatura es invalorable. Si lo que está escrito no se lee, y si lo que se lee no se transmite y no se trata de contagiar a otros para que también lo lean, y queda un poquito corto, ¿no? Así que bueno, les mando un beso muy grande, que disfruten esta noche invernal en pleno febrero en nuestra amada Buenos Aires y nos estamos viendo a la vuelta. Como les digo siempre, esto queda en un ratito subido a mi canal YouTube, compartido en mi blog y también en mis perfiles de Facebook. Que tengan muy buenas noches para todos los que están de vacaciones, que la pasen lindo, los que todavía no se fueron como yo, pasemos la mejor y hasta la vuelta. Les mando un beso. Chao.